Cuando Julio César fue asesinado en el año 44 a.C., Roma quedó sumida en el caos. La República, que durante siglos había gobernado el mundo romano, se encontraba fracturada por conspiraciones, rivalidades y guerras civiles. Muchos pensaron que la muerte de César restauraría el equilibrio político, pero ocurrió exactamente lo contrario. Su asesinato desencadenó una lucha por el poder que terminaría transformando la República en un imperio. En medio de esa tormenta política, apareció un joven de apenas 18 años que pocos tomaban en serio. Su nombre era Octavio Augusto, aunque en ese momento era conocido simplemente como Cayo Octavio. Nadie imaginaba que aquel joven enfermo y aparentemente frágil terminaría convirtiéndose en el hombre más poderoso del mundo romano. Octavio había nacido en el año 63 a.C. en Roma. Su familia no pertenecía a la aristocracia más antigua, pero estaba bien posicionada dentro de la política romana. Su padre, Cayo Octavio, había sido gobernador y senador. Su madre, Atia, era sobrina de Julio César. Esto significaba que Octavio tenía un vínculo familiar directo con el hombre que había dominado Roma durante años. Desde pequeño, Octavio fue educado con disciplina. Recibió formación en literatura, filosofía, retórica y política, como era habitual entre los jóvenes destinados a la vida pública romana. Pero su vida cambió radicalmente cuando Julio César comenzó a mostrar interés en el César. Vio en el joven Octavio inteligencia, ambición y una capacidad extraordinaria para aprender. Con el tiempo, César decidió adoptar legalmente a Octavio como su hijo. En el mundo romano, la adopción era una herramienta política poderosa. Significaba que Octavio pasaba a ser heredero del nombre, la fortuna y la influencia de César Sin embargo, cuando ocurrió el asesinato de César, Octavio ni siquiera estaba en Roma, se encontraba en Iliria, donde estaba recibiendo entrenamiento militar. Cuando Octavio recibió la noticia de la muerte de su tío abuelo y padre adoptivo, tomó una decisión que cambiaría su destino. Regresó inmediatamente a Roma. Muchos pensaban que aquel joven no tendría ninguna oportunidad en el brutal juego político de la capital. Pero Octavio demostró rápidamente que poseía una inteligencia fría y calculadora. Al llegar a Roma, descubrió que el testamento de César lo nombraba heredero principal de su fortuna y su nombre. Desde ese momento comenzó a llamarse Cayo Julio César Octaviano. Esto le permitió presentarse ante el pueblo como el verdadero heredero del legado de César. Roma estaba dividida entre varias facciones. Por un lado estaban los asesinos de César, entre ellos Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, quienes afirmaban haber salvado la República. Por otro lado, estaban los partidarios de César, entre los que destacaba el general Marco Antonio, uno de los hombres más cercanos al dictador asesinado. Al principio, Octavio y Marco Antonio parecían rivales. Ambos querían controlar el legado político de César. Sin embargo, pronto comprendieron que Roma estaba al borde de otra guerra civil y que sería más conveniente unir fuerzas. Así nació una alianza conocida como el Segundo Triunvirato, formada por Octavio, Marco Antonio y Marco Emilio Lépido. A diferencia del primer triunvirato de César, esta alianza tenía poder legal absoluto sobre la República Romana. Los triunviros comenzaron una brutal campaña para eliminar a sus enemigos políticos. Se publicaron listas de proscripción en las que aparecían los nombres de personas condenadas a muerte. Uno de los más famosos fue el gran orador Cicerón, quien fue ejecutado por órdenes del nuevo régimen. Con Roma bajo su control, los triunviros dirigieron su atención hacia los asesinos de César, que habían reunido un ejército en Grecia. En el año 42 a.C., ambos bandos se enfrentaron en la famosa batalla de Filipos. Las fuerzas de Bruto y Cacio fueron derrotadas, y ambos líderes terminaron suicidándose. Tras esta victoria, el mundo romano quedó dividido entre los triunviros. Octavio controló las provincias occidentales, mientras Marco Antonio gobernaba el este del imperio. Lépido recibió territorios menores en África. Con el paso del tiempo, las tensiones entre Octavio y Marco Antonio comenzaron a crecer. Antonio se había instalado en Egipto y había iniciado una relación con la poderosa reina Cleopatra VII. Esta alianza preocupaba a muchos romanos que temían que Antonio estuviera más interesado en gobernar desde Oriente que en proteger los intereses de Roma. Octavio utilizó esta situación para su beneficio político. Presentó a Antonio como un traidor que había caído bajo la influencia de una reina extranjera. Poco a poco,
fue convenciendo al Senado y al pueblo romano de que Marco Antonio representaba una amenaza para Roma. La tensión, finalmente, desembocó en una guerra abierta, en el año 31 a.C. Las fuerzas de Octavio y Marco Antonio se enfrentaron en la decisiva batalla de Aquio. Fue una batalla naval que cambió el destino del Mediterráneo. La flota de Octavio, comandada por su brillante general Marco Vipsanio Agripa, logró una victoria decisiva. Antonio y Cleopatra huyeron a Egipto. Un año después, cuando Octavio invadió el país, ambos se suicidaron. Con la muerte de Antonio y Cleopatra, Octavio se convirtió en el único gobernante del mundo romano. Sin embargo, Octavio era un político extremadamente inteligente. Sabía que los romanos odiaban la idea de un rey, por eso decidió construir un nuevo sistema político que mantuviera la apariencia de la república mientras concentraba el poder en sus manos. En el año 27 a.C., el Senado le otorgó el título de Augusto, que significa el venerado o el sagrado. Desde ese momento, Octavio pasó a la historia como Augusto, aunque oficialmente Roma seguía siendo una república. En realidad, Augusto se había convertido en el primer emperador de Roma durante su gobierno. Augusto reorganizó el ejército, estabilizó las fronteras del imperio y reformó la administración pública. También impulsó grandes proyectos de construcción en Roma. Él mismo dijo una frase famosa: encontró una ciudad de ladrillo y dejó una ciudad de mármol. Su reinado inauguró un largo periodo de estabilidad, conocido como la Pax Romana, una era de paz relativa que permitió el desarrollo económico, cultural y político del imperio. Augusto gobernó durante más de 40 años. Fue un líder cauteloso, estratégico y profundamente consciente del poder de la propaganda. Utilizó el arte, la arquitectura y la literatura para consolidar su imagen como salvador de Roma. Con el paso del tiempo, su salud comenzó a deteriorarse. En el año 14 después de Cristo, tras décadas gobernando el imperio más poderoso del mundo, Augusto murió en la ciudad de Nola, cerca de Nápoles. Tenía 75 años. Sus últimas palabras, según algunos relatos antiguos, fueron una reflexión sobre su propia vida política. Preguntó a quienes lo rodeaban si había representado bien su papel en el escenario de la vida. Tras su muerte, el Senado lo declaró divino. Augusto había transformado Roma para siempre. Había terminado con siglos de guerras civiles, consolidado el poder imperial y creado un sistema político que perduraría durante siglos. El joven que muchos habían subestimado se convirtió en el arquitecto del Imperio Romano. Su legado marcaría la historia de Europa, del Mediterráneo y del mundo durante generaciones.